grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Puedes alabarte, Señor. Amém. Amém. Que Deus bendiga a vida, família. Que Deus bendiga a todos. Vamos empezar entonces nuestra escuela de evangelismo. Solo para un repase aquí, imagen de Dios. Entonces, cuando Satanás quiso engañar al hombre, diciendo a él que él sería igual a Dios, él estaba engañando al hombre, porque él no sería igual a Dios. Ella era la imagen de Dios. Esta imagen perfecta, santidad, en su moral, en su carácter, no en su poder, porque Dios es todopoderoso. Pero el hombre ya era la imagen de Dios. Y cuando Satanás quiso engañar al hombre, quiso poner la creación contra él, contra el Creador. Bien, entonces, solo que hay algunas cosas que nosotros tenemos que entender, es que el hombre no puede vivir sin Dios, porque la esencia del hombre fue hecha por Dios. Él sopló el aliento de vida, así como los peces no pueden vivir lejos del agua, porque fueron creados en el agua. Las aves no pueden vivir sin volar, porque fueron creados para vuelo. Los árboles no pueden vivir sin el suelo, porque fueron creados en el suelo. Nosotros fuimos creados en Dios. La misma Trinidad dijo: hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. En su carácter, su santidad, inteligencia, creatividad, limitados, é claro, porque solo Dios tiene todo el poder, pero ya tenemos y heredamos características limitadas de Dios. Não vai haver nenhum ser que se comunique com Deus como nós nos comunicamos. Então, a primeira bendição, que o homem é a imagem de Deus, que este homem ele está bajo um pacto, esse pacto não pode ser roto. E quando o homem rompeu o pacto com Deus, é onde vino todos os problemas. Qual é este pacto? Deus dijo, o primeiro pacto é o pacto de obras. Quando Deus dijo, não coma, se vocês comem del fruto que está allá no centro, que é o árbol de la ciência del bem e del mal, se vocês comem deste árbol, vocês terão problemas. E foi justamente o que hizo. Agora, que nos deixou ciertos aí esta lección? Se nós mantenemos o pacto com Deus, nos aferramos a este pacto, entonces Dios estará con nosotros para todo siempre. Esto sirve para nosotros. El propio Cristo dijo allá allá en 1 Corintios 11, que Jesús estaba haciendo un pacto. Él mostró la copa y dijo, esta sangre o esta copa es la nueva alianza en mi pacto. Ese es el pacto perfecto. Todo pacto que foi hecho, o homem foi rompendo. E Jesus, o homem perfeito, e o Deus perfeito, ele mesmo dá todas as condições para que este pacto se cumpra. Um homem perfeito e um Deus perfeito. Hasta tal momento, nenhum homem alcançou a perfeição. E este Deus se hizo carne, habitou entre nós, se hizo pequeno como os homens, para que fuera
posible cumplir el pacto. ¿Cómo yo puedo hacerlo? En Cristo Jesús, guardado en Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, fue lo que nosotros vimos, las bendiciones del hombre original. El hombre es la imagen de Dios, tiene la bendición de Dios, porque él dijo, crezcan, multipliquen, fructifiquen. Bendijo Dios al hombre. Este hombre guarda el pacto, este hombre es feliz. Esas cuatro características, esas cuatro bendiciones, la felicidad, el pacto, o sea, Dios convivir con el hombre, la bendición, está la tierra, disfrute de ella, use ella para la gloria de Dios y ser la imagen de Dios. Esto es maravilloso. Pero vamos a hablar hoy del problema fundamental y el estado de destrucción del no creyente. El problema fundamental y el estado del no creyente. Entonces, antes de empezar nuestra clase, nosotros vamos a orar. Me voy a pedir, por favor, a hermana Herminia, ¿está ahí? Hermana Herminia, ore, por favor. Sí, pastor, perdón, no escuché bien. Ahora para empezar la clase. ¿Para empezar la clase? Sí. Sí. Amado Dios, en esta tarde te damos las gracias porque tú nos permites estar reunidos una vez más, Señor. En esta tarde, Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Yo te pido que entendamos esta clase que nos va a dar el pastor, Señor, y que la guardemos en nuestras vidas, en nuestro corazón y la pongamos en práctica, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por la disposición de mis hermanos, Señor. Bendice también al pastor, Señor, y guíalo en la clase, Señor, y que tú estés obrando en su vida, Señor, que entendamos bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el tercer punto que vamos a tratar, yo estoy un poco gripado, ustedes perdonen ahí, y que Dios dé gracia para que ustedes entiendan todo lo que se irá a tratar. Entonces, el tercer punto que nosotros vamos a tratar, y usted tiene ahí, este manual está disponible allá en el grupo, también usted puede accesar, si alguien no tiene el manual, me dice y nosotros podemos disponibilizar el manual para que usted tenga. Entonces, el tercer punto es el problema fundamental y el estado de destrucción del no creyente, el estado del no creyente. Esto es importante que nosotros entendamos, porque eso marca la diferencia de aquel que es hijo de Dios y de aquel que todavía no ha llegado a entender, aceptar, a proclamar com seus lábios, confessar a Cristo e a invitar a Cristo a seu coração. E neste momento, aquele que todavia não ha hecho, que todavia não tem esta convicção de ser um hijo de Deus. Há diferença? Há diferença. E aqueles que todavia não han vencido a questão do problema fundamental, do estado, do problema fundamental, aqueles que não entendem qual é o problema fundamental, eles todavia vivem em um estado de destruição. E é isso que vamos ver agora. Quem pode apoiar-me aí leyendo Efésios 2, del 1 al 3, por favor? Efésios 2, del 1 al 3. É na pantalla. Efésios 2, del 1 al 3. Quem me apoia leyendo, por favor? Amén. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amém. Entonces ese es el estado. La Biblia va a mostrar que el hombre sin Dios, él está muerto. Por más que uno nos diga, "No, yo hago lo que quiero, como yo hago lo que está en mis pensamientos". La Biblia está mostrando antes de ser rescatado por Cristo, el estado es de muerte, es dominado, siendo llevado. Pues, la persona sin Cristo, ella no está cumpliendo su voluntad propia. Está haciendo la voluntad de Satanás. Ahí la Biblia muestra quién está guiando su vida. ¿Cómo guiando? Yo costumo decir que es como un río. Si usted aventa, o si alguien aventa un ataúd con un cuerpo muerto dentro de un río, ¿qué es lo que puede hacer esta persona, este difunto que está dentro de este ataúd? ¿Qué imagina usted? ¿Qué usted me puede decir? Puede salir de ahí, puede gritar por ayuda, por auxilio, No, de manera no ninguna. puede hacer nada. Exactamente. Entonces, siguiendo la Nada. corriente de este mundo, es lo que la Biblia está diciendo. El estado originario, el estado del no creyente, de aquel que no creyó en Cristo Jesús, es muerte. Entonces, vamos a ver lo que ocasiona esto en la vida de aquellos que están sin Cristo. Es la corriente mismo, es como si fuera una corriente fuerte de un río y este río estuviera llevando este ataúd hasta la cascada. Ya está muerto, pero todavía no es el fin. Todavía hay una gran destrucción más adelante. Todo río lleva a lugares más peligrosos. Entonces, todos los peligros ahí que hay. Entonces, la Biblia está mostrando que en la vida del no creyente, ¿quién es que domina? Son las potestades. Existen potestades. Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, opera en la vida de los hijos del diablo. Y nosotros antes hacíamos, estábamos ahí, bajo este poder. Entonces, sin Cristo, el hombre está muerto. Y naturalmente él es hijo de ira, es hijo del diablo. Entonces, él tiene algunos problemas serios y reales. Entonces, tenemos que conocer los problemas fundamentales de la humanidad y los estados de destrucción del no creyente para salvar al no creyente. La Biblia nos describe el problema fundamental de los no creyentes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Yo tengo que entender para mostrar. Yo tengo que saber que aquel que está yendo allá en el curso de este mundo, él está perdido y necesita de salvación. Y solo hay salvación en Dios, solo hay salvación en Cristo Jesús. Y esta salvación yo puedo ofrecer para aquellos que no la tienen. Entonces, yo necesito entender, conocer los problemas fundamentales de la humanidad, sino como yo voy a hablar de la salvación. Y alguien viene y me dice, hermano, fulano, nos habla por el nombre, yo traigo este problema, você toma un medicamento ahí. Si nosotros no encontramos el problema fundamental, los problemas seguirán. Entonces, el no creyente, el hijo de ira, solo puede ser salvado, solo podemos ofrecerle esta salvación si conocemos el problema, la causa y la medicina. Entonces, el problema fundamental de la humanidad. ¿Cuál fue el problema fundamental de la humanidad? Todo eso está en Génesis 3.
vamos encontrar em Gênesis 3, del 1 al 10. Você pode abrir sua Bíblia aí, acompanhar por aqui, mas seria bom também que abrira sua Bíblia e acompanhar em ela e pudera apontar também em seu quaderno. Aí naquele quaderno que você dá esse caminho de salvação todos os dias. Então, vocês vamos ver aí o primeiro problema. E aí eu quisiera que alguém leyera bem forte Gênesis 3, del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, el primer problema aquí que la Biblia nos muestra es que Satanás entró en la historia de Dios. Y la entrada, el escuchar, el oír a Satanás, trajo el problema. Entonces, Satanás, él tomó, él vino confundir. ¿Qué es lo que hace Satanás? Él siempre trata de engañar al hombre, acusando a Dios delante de los hombres y acusando a los hombres delante de Dios. Y Satanás con el pecado, él es así, va a decir, no pasa nada, puede tocar. Y cuando nosotros tocamos, él va a decir, ahora ya no hay perdón para ti. La única cosa que te resta es la muerte. Entonces Satanás, él es astuto. Él nos acusa delante de Dios y acusa a Dios delante de nosotros. ¿Cómo él hizo esto? La Biblia va a decir primero que distorsiona la palabra de Dios. Él conoce sí las palabras de la Escritura, pero no puede hacer una buena exegesis, no puede hacer una buena interpretación, no puede extraer, sacar del texto la verdad, porque en Satanás solo hay mentira y él es el padre de la mentira, engañador, mentiroso y asesino desde el principio. Asesino porque a través de él entró la muerte y los hombres murieron. Murieron espiritualmente y consecuentemente también físicamente. Entonces, la conexión del hombre estuvo alterada. Él rompió la conexión del hombre con Dios, consecuentemente la conexión del hombre con su familia y la conexión del hombre con toda la sociedad, todo que está alrededor del hombre. ¿Cómo él hizo esto? Con palabras engañosas. Satanás jamás va a aparecer para nosotros con un tridente ahí, unos cuernos, una cola, aquella imagen que aparece allá en las películas, en las caricaturas. Esto no es verdad. Ele aparece com palavras engañosas, suaves, mentirosas. Entonces él va a decir, no es de todo fruto que ustedes pueden comer. La primera mentira, no es de todo fruto que ustedes pueden comer. Dios no dijo esto. No, él no dijo esto. Él dijo, todo menos lo que está en el centro. Menos lo que es la centralidad. Aquel fruto, aun siendo bueno, no es para nosotros. Solamente Dios tiene el control y todo el conocimiento, toda verdad. El hombre que quiere buscar este conocimiento por sí mismo, infelizmente ele está encontrando dentro de sí demonios. Porque la Biblia dice que el hombre sin Dios dentro de sí tiene demonios. El espíritu que cuando nosotros somos liberados, ele sale rodeando, buscando um lugar que pueda descansar, não encontrando, ele regressa, e se ele encontra a casa vazia, varrida e adornada, ele não regressa solo. Ele vem com mais siete piores que ele. A Bíblia diz que o estado do homem se torna pior que o estado anterior. Então, necessitamos de Cristo. Aqui, a centralidade é Cristo. Eu não tenho como hacerlo por mim mesmo, porque não é possível. O homem vive uma vida desordenada sem Deus. O centro da vida do homem tem que ser Deus. Então, primeiro ele enganou dizendo,
todos ustedes pueden tocar. Podía, pero había una consecuencia, un desastre para toda la humanidad, fue lo que pasó, el rompimiento del pacto de obras. Y también él engañó diciendo que no iban a morir, no es verdad, Dios no está diciendo esto, no, ustedes no van a morir, no, ustedes serán como Dios. ¿Cómo? Como Dios. El control de sus vidas, el ir y venir, el dominio. El hombre tenía dominio sobre toda la creación, solo no tenía dominio sobre él. Y el hombre otra vez engañado de que sería como Dios. Era una mentira. El hombre no era igual a Dios. Él mintió, él se engañó y eso trajo maldición. Entonces el primer problema fundamental es Satanás reinando sobre la vida del hombre. ¿Cómo Satanás domina sobre la vida del hombre? Cuando el hombre quiere tomar sus propias decisiones. Fue el primer pecado, el pecado original. Y el pecado original, Génesis 3, 6. ¿Quién puede leer, por favor? Y Romanos 3, 23. Génesis 3, 6, 3, 6. Romanos 3, 23. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es lo que el pecado original hizo. La mujer desobedeció. ¿Qué es lo que ella vio? Que el árbol era bueno y ella estaba correcta. El árbol de verdad era bueno y el árbol de conocimiento es bueno. Hay cosas que parecen muy buenas. Hay pecados que parecen ser buenos, pero quitan nuestra autoridad. Entonces el pecado tiene que ser tratado como pecado y el pecador tiene que ser tratado como pecador. El pecado tiene que ser desechado y el pecador tiene que ser tratado para volver a Cristo Jesús. Entonces ella vio que era bueno, era verdad, para comer, era agradable a los ojos, codiciable. Ella, primera cosa que ella hizo, ella vio y le dio codicia en su corazón. Entonces tomó de aquel fruto, comió, codiciable para alcanzar sabiduría. Yo voy a hacer las cosas ahora, voy a encontrar conocimiento. Comió de aquel, tomó el fruto y todavía dio para su esposo. Es interesante porque nadie quiere pecar solo. Como la historia del queso. Mi hermano fue allá, mi mamá había dicho, no come el queso. Él agarró el queso, tomó un pedazo para él y nos dio a cada uno un pedazo. Cuando mi mamá llegó, ¿quién comió el queso que estaba en el refrigerador? A nosotros. Olvidó decir, yo agarré y di. Y ahí es lo que pasó. El hombre, la mujer pecaron, cada uno con su responsabilidad, y el hombre con más responsabilidad que la mujer. Ellos comieron y ese es el pecado original. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos pecaron, la solución es individual. Entonces yo tengo que decir, todos pecaron, pero yo tengo que arreglar este problema en mí. Yo tengo que arreglar esto que me está generando muerte. Entonces, este movimiento de muerte generado en el Edén tiene que ser cambiado por un movimiento de vida en Cristo Jesús. Entonces, el pecado original fue la desobediencia del hombre al comer el fruto de lo que estaba en el centro, que no era del hombre, no era para que él comiera, no era para que él tuviera este conocimiento. ¿El conocimiento es malo? No, pero yo tengo que buscar en Dios, porque Él tiene tanto el conocimiento como el discernimiento. El hombre no sabe discernir, porque sin Dios
e não discerne. O que significa? Era para que o homem se apartara de todo o conhecimento? Não, mas para que ele buscara a fuente do conhecimento e não se alejara de ele. Jeremias nos vai dizer, um pueblo cometeu dois pecados. O primeiro, deixar as fuentes de água viva e escarvar para si cisternas rotas. O homem que peca, ele sempre trata de solucionar o problema por si mesmo. Ele quer, de alguma maneira, tomar o controle e nunca chega a la solução, porque o homem não é a solução para si mesmo. Solamente Deus, solamente Cristo é a solução a todos os problemas. Então, quando o homem toca, ao invés de ir a Deus e buscar todo o conhecimento, toda a sabedoria, que é solamente de ele buscou seus próprios caminhos e esse caminho foi desastroso. Então, esse é o pecado original. E o pecado esclavizou o homem. O homem já não é mais livre. Se ele tinha a liberdade no pacto de obras, já não é mais capaz de ter liberdade. Por isso todos pecaram. Ninguno de nós é capaz por si mesmo de livrar-se do poder do pecado, da acusação do diabo e da separação. A Bíblia vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? Romanos 8. E a resposta é: nem ángeles, nem principados, nem forças do presente, nem del porvenir. Ou seja, a capacidade de Deus de nos alcançar sigue, pero a capacidade del hombre de llegar a Deus não existe. Então, o homem não tem a capacidade de chegar a Deus por si mesmo. Significa que todos pecaram e estão destituídos, separados, distantes da glória de Deus. E aí, Isaías vai dizer que o pecado hace separação entre Deus e o homem. O homem não pode chegar a Deus, a menos que este Deus llegue ao homem. Amém? Gênesis 3, 7 al 10. Quem pode ler, por favor? Génesis 3, del 7 al 10. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces pusieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Entonces el pecado trae separación. Es el intento de Dios acercarse al hombre y el intento del hombre de huir de Dios. ¿Cuál es la primera cosa que nosotros sentimos cuando pecamos? Un deseo de alejarnos. Pequé, yo no me siento digno. Perdón. Yo no me siento digno de... Un minuto. Un tecito de jengibre aquí para mejorar. Yo no me siento digno de estar con Dios. Yo me siento incapaz. Yo ya siento vergüenza. El hombre se escondió. Esa es la separación. Entonces, ese es el pecado original. El pecado original, entonces, es Satanás en la vida del hombre, tomando el trono en el corazón del hombre. El pecado original, que fue la desobediencia al tratar de ser igual a Dios, perdiendo la imagen de Dios y rompiendo el pacto. Y esta separación, el hombre está lejos de Dios. Ese es el problema. Todo hombre va a tener esto.
Esto sí es el problema original, aquello que dice que todos pecaron. Y eso tiene que ser resuelto en la vida de todo hombre. Entonces, si alguien toma una pastilla y tiene un cáncer, tal vez le va a mejorar los dolores, dolor de cabeza, tal vez una mancha que salga en la piel, pero no puede solucionar el problema del cáncer, a menos que se haga una cirugía y que se quite aquel cáncer. Entonces jamás el hombre puede ser sanado. Y el hombre no puede ser sanado por sí mismo. Él no es sanado sin Dios. Ahora, ¿cuál es el estado que ocasionó, que esto trajo? ¿Cuál es el estado del no creyente? Porque el hombre puede decir, no, yo estoy bien sin Dios, no pasa nada. O la persona puede llegar y decir, pastor, ora, o fulano, ora aqui por mim, ora porque eu traigo uma situação em minha vida. Sim, então vamos solucionar o problema. Porque alguns pensam que com uma oração será solucionado. Talvez esses demônios, esses espíritos que vêm atormentar a vida, eles se vayan. Pero a Bíblia diz: se está vacío, aquela casa que é meu coração foi varrida e adornada, porque isso é o que o Espírito Santo faz. Deus, quando entra, ele traz hermosura a nós outros, traz hermosura a nossas vidas. Se você vai ver, uma pessoa com Cristo é totalmente diferente. Sua sonrisa, sua cara é totalmente diferente. Uma pessoa sem Cristo perde o brilho totalmente do Espírito Santo. Então, necessita de Jesus. Então, o primeiro estado, quando alguém vem e diz, pastor, ou fulano, hermano, hermana, ore por mim. Ore sim, para que todo lo que impide de que o evangelho llegue a este coração salga. Pero a partir do momento que salió esta barreira e o evangelho chegou, então só vai haver uma transformação, uma metamorfose, uma vida nova através de uma confissão. Pero vamos ver qual é o estado do não creyente. Primeiro, ele é um hijo del diablo. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer alguien que no tiene Dios? Solo maldad. Uno dice, no, es que yo he tratado, yo por mi voluntad, yo logro salir del alcohol. No es verdad. Você necessita de Jesus. Sem Cristo, para solucionar o problema, não é possível vencer este problema. Ah, es que eu miento muito. Se Cristo não entra em tu vida, em minha vida, não vamos deixar de mentir. Sempre estamos aí, mais ou menos, em la verdade. Nós não fomos chamados para viver mais ou menos em la verdade. Fomos chamados para viver toda a verdade. Ele ha sido homicida desde o princípio. ¿Por que homicida? Porque foi ele que trajo muerte. Ele trajo separação. Ele trajo em Los Ángeles rebelião e esses ángeles foram expulsados del cielo. Ele trajo en el corazón del hombre rebelião e os homens foram expulsados del Edén. Ele está trayendo todavía en el corazón del no creyente rebelião para hacerle no andar com Deus e não vivir a las bendiciones. Entonces ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, lo que pasa con la vida de un no creyente, el estado de su vida es de que él es un hijo del diablo. Entonces, aquella historia de que todos somos hijos de Dios, no es verdad. Porque o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. La segunda cosa es que el hombre empieza a adorar a ídolos. Y ahí va a buscar los chamanes,
tem problemas psíquicos, não? Os psíquicos, la adivinação. Efésios 2:2, em los quales anduvisteis em outro tempo, seguindo a corriente deste mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el hombre sin Dios, él va a buscar ¿qué? Ocultismo. Va a buscar una falsa religión. Él va a buscar a ídolos. Já ves que el hombre sin Dios siempre está buscando la solución ahí en mujeres o en hombres. Yo me acuerdo del testimonio de una mujer que ella iba a la iglesia con el pastor Timothy Keller, Tim Keller. Y él siempre habla de Cristo, una iglesia muy cristocéntrica. Y una de estas, de los miembros, aí uma mulher ia ao psicólogo, porque necessitava de ajuda. Ela tinha dependência em hombres. E o psicólogo dijo, é melhor porque então não te dedicas a trabalhar. Ao invés de esta ansiedade por homens, empieza a cambiar isso por trabalho. Dedícate a tu trabalho para que tu mente não esteja ocupada com essa dependência com os homens. E ela dijo, não. Lo que usted está diciendo es para que yo pueda sustituir un vicio por otro, un problema por otro. Pero la Biblia dice, el pastor dijo, usando la Biblia, que mi vida está guardada en Cristo, en Dios. Ella entendió, la solución es Cristo, la solución es Jesús. Entonces solo podemos tener este poder de Dios, el poder del cielo, si entendemos que ya no somos más, ya no vivimos más este estado del no creyente, ya no necesitamos más buscar ídolos, soluciones. ¿Qué es la idolatría? Es toda solución humana. Tal vez usted diga, yo no idolatro a María, a la Guadalupana, pero sustituimos un ídolo por otro. Es la tele, es el dinero, es la dependencia emocional que yo tengo toda mi vida de mis padres, la dependencia emocional que yo deposité en un hombre, una mujer. Y esto es para los hijos del diablo, no creyente. Entonces, toda solución humana se torna una idolatría. Y estas idolatrías tienen que ser rotas. ¿Y por qué tenemos que entender eso? Porque nuestro evangelio, infelizmente, nuestro evangelio, a pesar de la reforma que trajo una visión centrada en Cristo, lo que llegó para nosotros en América Latina fue un catolicismo pesado y fuerte, con muchas cosas que impidieron que nosotros entendiéramos hasta determinado momento el Evangelio. Y hasta hoy nosotros tenemos algunas cosas. Y que tenemos que ser libres y liberados de estas cosas. De todo que nos aleja de Cristo, todo que hace con que yo controle mi vida, y de todo que yo sea dependiente. A veces somos dependientes del pastor. Voy a orar porque... voy a hablar con el pastor porque él ora, porque él sí es un hombre de Dios. Hay algo que se llama sacerdocio universal. Todos nosotros, el velo se rompió de arriba hacia abajo. Todos nosotros podemos llegar a Dios. Es claro que tenemos dentro de la Biblia nos enseña nuestra posición de los dones de Dios, y yo tengo que respetar mis pastores, liderazgo y la posición dentro del cuerpo. Pero todos nosotros podemos llegar a Dios. Y si entendemos el sacerdocio universal, no vamos a perder el respeto por el pastor. Al revés, vamos a respetarle más. Y todavía nuestra vida será eficaz para la salvación
de los hombres. Por eso yo tengo que entender el estado del no creyente para llevarle la solución que es Cristo Jesús. Entonces, la idolatría es todo lo que yo hago, toda decisión que yo tomo por mí mismo, tratando de manipular algo para alcanzar el resultado que solamente Cristo me puede dar. Los problemas mentales. Por eso que pessoas são afligidas aí por ansiedade, ira, um vazio, enfermidades mentais, neuroses, insônia, depressão. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem estas coisas não tem Cristo. Eu estou dizendo que esse é o estado que já não pertenece. E que em Cristo nós já temos a solução. El não creyente não encontra a solução para sua aflição, sua ansiedade, sua ira, seu vazio, sua enfermidade mental, neuroses, insônia, depressão. Ele vai substituir a solução que é Cristo por uma medicina. E é interessante se nós leyéramos aí um livro que se chama, aqui em espanhol, eu não me acuerdo o nome, é um nome diferente, mas em português é Por esta cruz te mataré. Um missionário que estuvo allá em Colômbia, entre Colômbia e Venezuela, em uma tribo cerrada e hostil, e que logrou entrar. O único homem, e que Cristo alcançou toda aquela tribo, toda a etnia, que vivia em uma área muito grande, em lugares separados por famílias. E um dia, ele teve que sair para buscar recursos para aquela tribo. Hizo um viaje depois que a tribo já havia aceptado, e quando ele regressa, um dos membros da tribo estava no hospital recuperando-se de uma mordida de serpente. E o antídoto para aquela mordida havia acabado. Então eles viram, era como paracetamol, e paracetamol não resolve a mordida de uma serpente. Era o único que eles tinham. E aqueles indígenas oraram. E eles disseram: Senhor, nós sabemos que tudo vem de ti e solamente tu tens a solução. Mira o entendimento daquela gente allá na tribo. Tudo vem de ti. Se tu nos dá a sanidade, nenhuma medicina dará. Só temos isso, e isso daremos. E creemos em ti. Le deram paracetamol e ele, membro daquela etnia, se salvou. Por quê? Ellos no sustituyeron el poder de Dios por una pastilla. La pastilla nos ayuda, pero quien nos da la sanidad es Dios. Entonces el Hijo de Dios, él encuentra la solución para la ansiedad, la ira, el vacío. Entonces, ¿por qué vamos a estar sufriendo hoy de ansiedad, neurosis, insomnio? Si podemos levantarnos y orar y decir: Satanás, en el nombre de Jesús, salga de aqui. Já temos esta autoridade para vencer a Satanás. Pero el no creyente, el que não conhece a Cristo, não tem. Então, Jesus está fazendo uma invitação para todos aqueles que têm esses problemas. Venid a mim todos os que estáis trabalhados e cargados, e eu os haré descansar. El fruto, el producto de esta vida sin Dios es ansiedad, aflicción, ira, vacío, enfermedades mentales, neurosis, insomnio y depresión. Y eso ocasiona también problemas físicos. Oprimido y muriendo por enfermedades incurables, accidentes, pesadillas, adicción a las drogas, juegos de azar. Hechos 8, del 4 al 8. ¿Quién puede leer, por favor? Hechos 8, del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces hay sanidad.
El poder para sanar todavía existe. Pero los hijos del diablo, aquellos que están en este estado de no creer, que no llegaron a Cristo Jesús, están sufriendo. Otra vez, no significa que toda enfermedad es del diablo. Significa que el hijo de ira, el no creyente, él no puede disfrutar de Cristo. A veces la solución no es un brazo, una pierna nueva. Es disfrutar en Cristo Jesús. La gente no tiene alegría. Aquel cojo que estaba allá en la puerta pidiendo limosna. Y Pedro se presenta y dice, yo no tengo oro, no tengo plata. Lo que yo tengo, yo te doy. En el nombre de Cristo, levanta y anda. Pablo va a decir que ele tinha uma enfermidade, pero ele disfrutava. Ele já não vivia mais como el ciego Jericó. Provavelmente a enfermidade de Pablo era em seus olhos, por lo que ele escreve em suas cartas e da maneira que ele escreve. E aunque afetara seus olhos, ele seguia. Não estava mendigando, porque ele sabia que Cristo é seu guia. O Espírito Santo lhe guia. Então, o não creyente não pode ter gozo e vive afligido por essas enfermidades. E o problema do futuro. Que é o que vai passar? Nós vemos aqui a parábola em Lucas 16, del 19 al 31, del rico e de Lázaro. Não sabemos o nome do rico, sabemos o nome de Lázaro. Lázaro era um mendigo, vivia mendigando, recebendo las migajas que caían de la mesa ahí del rico. El rico hacía sus banquetes y todo, pero terminó su vida y al mismo tiempo también Lázaro murió. Y cuando ellos se encontraron del otro lado, aquel rico que tanto se deliciaba con las cosas del mundo, no encontró esa misma delicia en el otro lado, y Lázaro sí. Porque el dinero no es nuestro salvador. Entonces, el problema del no creyente es que el problema del futuro es que es el infierno. Entonces, él pasará la eternidad en el infierno. Si el problema fundamental no es resuelto, ¿usted entiende esto, amado? Si el problema fundamental del no creyente, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser mi hijo, si él no es discipulado, si él no se convierte en un hijo de Dios, va a ser 1, 2, 3, 10, 1000, 1 billón de años, una eternidad en el infierno. Ele pode desfrutar de aqui, viver esta vida como quiera, com muito ou pouco dinheiro, casado ou solteiro, vivendo como quiera, ou na vida disciplinada, desordenada ou disciplinada. Se não há o problema resuelto, se você e eu não temos o problema resuelto, não podemos poner um saco bonito, una ropa bonita, ir a los cultos del domingo, orar de rodillas, parado, sentado, las 24 horas, si nosotros no resolvemos el problema fundamental, si no nos vemos en Cristo Jesús, si no aceptamos, si no invitamos este Cristo para vivir en nosotros que está a la puerta, si no confesamos nuestros pecados, si no confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, la eternidad será en el infierno. Ese es el problema. El problema no es la falta de dinero. El problema no es la soledad. El problema no es lo que yo hice allá atrás. O problema é se eu estou solteiro, se eu estou casado, a vida que me tocou, ou que eu escolhi. Não, o problema é que se o problema fundamental não é resuelto, nada pode ser solucionado e solamente em Cristo há solução. E por
sexto lugar, que son 6 estados del no creyente, son los problemas generacionales, o la herencia espiritual. Ustedes já viram que há pessoas que repetem o mesmo que seus papás? Eu me acuerdo um amigo, estava recordando esse amigo, ele quitou a própria vida. Ele se quejava e huyó de la casa várias vezes se quejando de seu papá, que era um alcoólatra, um alcoólico, que era um mujeriego, que era violento. E al final, com quem vocês creem que ele saiu? A quem ele saiu parecido? Aún depois de grande? A seu papá. Mujeriego, alcoólico, abandonou seus filhos, pero vino algo pior. Ele quitou a própria vida. La herencia espiritual. Entonces, lo que el hombre, si Dios deja, es una herencia espiritual. Porque no es, acabó mi vida aquí, está bien. No, va a dejar una herencia. El rico, él quiso regresar y decir, oh, lo que yo hice estaba mal. Pero él vivió una vida que iba a ser imitada por sus hermanos. Y cuando él habló con Abraham, por lo menos déjame regresar y decir a ellos, para que ellos no vengan a este lugar. Y Abraham dijo, ellos tienen la ley y los profetas. ¿Qué significa la ley y los profetas? La Biblia, toda escritura, ley y profeta, es lo que Moisés hasta entonces había escrito, lo que los profetas habían escrito hasta Malaquías, y ahora nosotros tenemos toda la revelación completa en Cristo Jesús. Y Jesús está diciendo, y Abraham dijo, mira a la Biblia, pero yo tengo que mirar a la Biblia, ¿con qué mirada? ¿Quién yo tengo que ver en la Biblia, amados? Abra seu microfone aí. Quem eu tenho que ver em toda a Bíblia? De quem a Bíblia habla? Cristo Jesús. Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Cristo Jesús. El Antiguo Testamento habla de quem? De Cristo. Que es la venida del Señor Jesucristo, E o Novo Testamento habla de quem? De que el Cristo. Señor ya vino, Que ele já vino. E termina dizendo que ele Volverá. Él vendrá. verá. Ele vendrá por nós. Então, Amén. esse é o estado do não creyente, isso é o que passa com quem não tem Cristo em suas vidas. Então, a primeira coisa, e aqui a Bíblia está dizendo, isso sim eu quero que vocês leiam, por favor, Éxodo 24 e 5. No te harás imagen ni semejanza de lo que Ninguna. esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ou seja, isso vai passando de geração em geração, não passa nada. Ó, não beba, não beba, eu estou tomando. Quem é que dijo vai ser? Vai tomar. E vai dizer para seu filho que não tome, ele está tomando. Então, hasta quantas gerações nós podemos influenciar? Haga as contas aí. Você pode ser papá ou mamá, abuelo, bisabuelo e muito tatarabuelo. Você pode tocar hasta 4 gerações. Significa que a maldade do homem pode destruir hasta 4 gerações. Eu me acuerdo, não conheci mis bisabuelos, pero já eu acuerdo lo que minha abuela, mis papás decían de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos. Porque antes era así, esta era nuestra costumbre, y esto fue siendo pasado de generación en generación. Pero hay una buena noticia, gracias a Dios hay una buena noticia, que todo lo que es hecho por el hombre no se compara a la bendición de Dios, porque Él dice que la bendición de Dios alcanza hasta 1000 generaciones. Si la maldad del hombre fue capaz de influenciar
ciertas generaciones, la bondad de Dios es mucho mayor para bendecir generaciones y generaciones. Ahí nosotros vamos a escoger, ahí nosotros vamos a través de eso entender cuál es la herencia que nosotros vamos a dejar para nuestros hijos. Si una herencia de bendición o una herencia de maldición. Pero entendam esto, todo não creyente, ele passa estes 6 estados. Então, como podemos resolver estes problemas? Solo Deus pode resolver estes problemas. Amén. E nós vamos ver na próxima classe, claro. Para revisar aqui, o primeiro estado do não creyente é que ele abra seu micrófono aí. O primeiro estado, ele é um hijo de Del diablo. Del diablo. segundo estado, ele é uma adoradora de Ídolos. ídolos. Terceiro são os problemas Mentales. Mentales. aflicción, ansiedade. Não é que a pessoa seja louca. Esses problemas que nos afligem todos os dias, hasta mesmo a depressão, que tem a solução em Cristo, pero el hijo, aquele que não tem Deus, pode ir a um psicólogo e tantas outras coisas e não logra encontrar a solução. Solamente Cristo é a solução. Em quarto lugar, os problemas vive afligido por los problemas físicos y tener Curado por solución. enfermedades, incurables, accidentes, pesadillas, Adicción a y juegos de drogas, azar. juegos de azar. Quinto lugar, el problema del futuro. ¿Qué significa esto? Que el Una hombre se eternidad perderá sin Cristo. la eternidad sin Cristo. A eternidade sem Cristo. Futuro. El sexto estado es la herencia Problemas espiritual, los generacionales. problemas generacionales que se ven. Amén. Entonces, solo Dios puede resolver esos problemas y la próxima clase es la que nos toca. Antes, ¿alguien quiere hacer su foro? Tenemos 3 minutos. Alguien, por favor, un voluntario aquí puede hacer su foro y hablar lo que aprendió el día de hoy. Por favor. Pastor Luis, no sé si me permita, por ejemplo, ahorita que usted estaba comentando todo lo que habló, recordaba cuando yo llegué a Cristo, en verdad, ¿no? Que cuando yo me acuerdo que esta parte, ¿no? Donde dice hijo del diablo, yo recuerdo que alguien me hablaba a mí, alguien que estaba en el Señor, que empezó a crecer en el Señor, y a mí me decía, es que estás mal, es que estás alejada, pero la mente del enemigo que pone en nosotros es esta, ¿no? Que yo decía, pero yo no estoy alejada, pero yo no, o sea, yo negaba totalmente, ¿no? Yo no reconocía esta parte porque el engañador vino a poner esto en mi mente, ¿no? Y luego esa parte, ¿no? De adorar ídolos, pues como dice usted, no necesariamente es adorar un ídolo, sino nuestra mente está puesta en otras cosas que le damos lugar antes que al Señor. Y yo tenía muchos problemas mentales. Yo tenía así como delirio de persecución. Yo pensaba que eso nunca iba a terminar en mi vida, ¿no? Que yo ya iba a quedar así como loca, como enferma. Y ahora puedo entenderlo, cuando usted empezó a hablar, yo empecé a ver cómo esa parte, ese estado del no creyente, empecé a verlo cuando yo no aceptaba al Señor Jesucristo. Todo eso que usted estaba mencionando, que habla la palabra de Dios, estaba en mi vida. Yo en verdad tenía delirio de persecución. Yo pensaba que todo el mundo en la calle me estaba siguiendo, que me iba a pasar algo. Yo no dormía. Yo después vine a entender aquí con la palabra del Señor, vine a entender que si depositamos todas nuestras cargas, toda ansiedad en el Señor nos daría descanso, ¿no? Y eso fue como Dios fue trayendo la verdad a mi vida. Yo tenía problemas físicos porque recuerdo que lejos del Señor tuve algunas dificultades que llegué a cirugía, ¿no? Y yo decía que por qué pasaba eso, que era como algo, aunque yo no creía nunca en la mala suerte, como que yo decía, pero ¿cómo? O sea,
¿De dónde ocurre tanta situación, no? Y obviamente que si yo no hubiera tomado la decisión de venir a Cristo Jesús a través de aquellas personas que Dios puso en el camino, aquellas personas que decidieron llevar la salvación, que decidieron hacer evangelismo, decidieron llevar a aquel hombre, aquella mujer que era yo en ese estado tan deplorable que yo tenía, que la misericordia de Dios levantó a alguien, personas, para ir y dar el mensaje de salvación, ¿no? Pero mi problema del futuro estaba totalmente determinado para ir al infierno, pero no nada más yo, sino mis generaciones completas, ¿no? Entonces yo lo puedo aplicar así, ¿no? Que a lo mejor de todas estas cosas o de todas estas 6 situaciones del estado del no creyente, yo recuerdo mucho que a mí me afectó el problema en la mente. Mi mente yo era una persona aterrada, yo era una persona totalmente desquiciada, ¿no? Entonces, ver que depositar toda nuestra confianza en Cristo Jesús, cómo Dios rescata hasta el hombre o la mujer más hundida en la depresión, más hundida en... Yo decía que no era depresión la que tenía, pero yo estaba totalmente deprimida, con ira siempre, echándole la culpa a todo mundo, pero era una depresión tremenda, ¿no? Que estaba ahí aterrando mi vida, ¿no? Y mi estado final era ese, ir al infierno a una eternidad sin Cristo, pensando que el enemigo ponía en mi mente que yo era mala, perversa, que yo no tenía remedio, que era mentirosa, blasfema, maldiciente y que ya no había más esperanza para mí, ¿no? Entonces, este estado de no creyentes es la muerte, ¿no? Nosotros que ya hemos salido de ahí, ver cómo Dios rescata, cómo para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y cuando yo estaba ahí en la iglesia, que yo iba con todo el deseo de mi corazón a querer ya salir de esto, ¿no? Todavía había cosas que el enemigo atacaba, ¿no? Tan es así que yo tenía sumidos a mis hijos en el alcoholismo, en la rebeldía, en una cosa tremenda, en un estado peor, ¿no? Eh, que uno mismo a veces busca la presencia de Dios, pero aún en la misma iglesia, como dice usted, pastor, puede haber alguien que nos lleve a un mal consejo cuando no hay un verdadero encuentro con Cristo, de decir, ¿no? Que yo me acuerdo que a mí me decían, es que tus hijos no van a salir del alcoholismo hasta que ellos no visiten un tercero, cuarto, quinto paso, ya no sé, esa parte del alcoholismo, esa parte de la gente que se rehabilita. Y dentro de mi corazón yo me aferraba, yo decía, pero ¿cómo? Pero ¿cómo este hermano, esta hermana me dice esto? Si ella que está en Cristo, pero si Dios es poderoso, pero si Dios es el único que puede hacer la obra, ¿no? Y de repente venía como a mi alma, como una profundidad donde me iba al vacío, muy profundo, cuando yo escuchaba hablar esto a algunos hermanos, ¿no? Pero después Dios fue aclarando mi mente, el no dejar de oír, el congregarte, el ser constante, el Señor fue trayendo la respuesta a mi vida, ¿no? Al grado de dar alegría a mi corazón, porque yo pude entender que la respuesta que viene de un hombre que no tiene un verdadero encuentro con Cristo no es la verdadera respuesta, sino mismamente la palabra de Dios y el verdadero evangelio, ¿no? Entonces, esto es lo que Dios trajo en este momento a mi vida, ¿no? Recordando cómo el Señor me encontró. Gracias. Amén. Por esto tenemos que todos los días oír el Evangelio, porque todos los días lo olvidamos. Si nosotros vemos el Evangelio con otra mirada, no entendemos quién es Jesús, vamos a ver que Él es el Cristo, la solución a todos los problemas. Y no es solamente memorizar y repetir todos los días esta frase, no. Es buscar entender lo más profundo quién es Cristo. ¿Qué significa Él ser el verdadero rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta? Yo tengo que grabar, enraizar y naturalizar esto en mi corazón. Y ahí, ¿cuál es el producto? Producto que va a salir de mi vida, un movimiento de vida. Es esto que necesitamos. Y ahí es que Cristo hace. Nosotros ya fuimos liberados de esto. Vamos a entender, ¿no? Paso a paso. Y saber que Cristo es la solución. Amén. Amén. Amén.
Entonces, cree en esto, porque Cristo está haciendo todavía, todos los días, en nosotros. Entonces, vamos terminar orando. Voy a pedir, por favor, la pastora Regina que termine orando esta clase. Amén. Después de la oración, quédate solo un minuto para que yo pueda darle un aviso. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, dando gracias por ese tiempo de preparo, tiempo para mejorar nuestra teología, nuestra predicación. Esa oportunidad no podemos perder. Y oremos. Señor, te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mi esposo, Pastor Luis, porque usted ha usado con sabiduría su vida, Señor, para ministrar esse momento, Senhor. Te damos graças, Senhor amado, porque sabemos, Senhor amado, que em verdade há bendições, Senhor amado, quando predicamos sua palavra, seu evangelho puro e simples, Senhor. Quando exponemos, Senhor, o mensagem de salvação, Senhor, de uma maneira bíblica e sana, Senhor. Eu te dou graças por todos os que estiveram conectados, Senhor, e neste momento, os que não puderam conectar-se, Senhor, alguns por trabalhar, outros por flojera, Senhor, que você venha tratar com isto, Senhor. E que os que estão trabalhando abra portas para que eles possam entrar, Senhor, e aprender mais de Ti, Senhor amado. Te dou graças, Senhor, que você os bendiga, Senhor amado, e guarde suas vidas, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.